días. Buenas tardes. Buenas noches, doctor. Buenas. Yo sé que me escuchan, pero yo no los escucho. A ver, hablen. Buen día. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Sí, gracioso. Buen día. Compañeros. Bien, les comento lo siguiente. Mi máquina estaba apagándose, así que por eso no se puede minimizar Zoom durante la grabación de esta reunión. Órale. Ya. A ver, ya sé qué voy a hacer. Pues echa la ley, echa la trampa, dicen por ahí, ¿no? Vamos a abrir el material. ¿Saben que ya lo tenía todo abierto y se me cortó todo? Se apagó mi computadora, tuvo un corte. Vamos a abrir casación, vamos a abrir apelación, vamos a abrir, ¿qué más tengo por acá? Efectos del recurso de casación. Ya, bueno, reposición nos faltaba una diapositiva que decía gracias, creo. Después vamos a abrir, ¿qué nos falta? Tenemos casación, tenemos apelación, tenemos reposición. Nos faltaría los efectos de la apelación, positivas. Es que no mucho por mi mola, ¿no ves? Like está por allá afuera. Elda, tu micrófono. Ay. Creo que este es el que nos falta. Ya. Bien, sean bienvenidos a nuestra clase de hoy. Tenemos clases hoy de 7 a 10 de la noche. Vamos a tener varias reuniones porque tengo un problema con el Zoom. Así que estamos con reuniones de 40 minutos. Lo que vamos a hacer es una reunión y antes de que termine esta reunión yo les voy a pasar el enlace para la siguiente, ¿ya? O sea que ni bien se corta, se vuelven a conectar. Vamos a tener 2 reuniones seguidas, de ahí vamos a tener un receso, ¿ya? De unos 20 minutos y de ahí vamos a tener otra sesión de 40 minutos que se va a cortar y luego otra sesión de 40 minutos para acabar, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Qué dicen? ¿Comprendieron? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien, doctor? Ok, recurso de reposición. Sí, estábamos aquí. De todas formas, para que no se chipen, por eso es que solamente les mandé por ahora les mandé solamente un enlace, ya les mandé un enlace para que no estén ingresando al que no corresponde. De un momento más, cuando ya estemos una media hora, digamos, en la reunión, que ya sabe un poco más, lo voy a borrar y voy a mandar otro enlace. ¿Sí? Voy a mandar otro enlace para que todos entren a ese enlace y comienza pues la segunda sesión. Y luego de eso, recién, reitero, vamos a tener el receso de 20 minutos para luego tener otras 2 reuniones seguidas. ¿Sí? Bueno, pues se acabó el Zoom. ¿Qué les puedo decir? Se acabó el Zoom. Por eso es que estamos con reuniones gratuitas. Y como solamente nos quedaba, tuvimos un pequeño error de planificación, teníamos que haber comenzado el lunes, pero Marisabel se equivocó, se olvidó, no sé qué pasó. Y la idea es que solamente nos iba a afectar un día, pero ya ni modo, nos afectó 2. Así que ni modo. Bien, mañana vamos a tener una hermenéutica similar, como tenemos clases de 9 a 12, creo, ¿no? Vamos a tener una hermenéutica similar, es decir, 2 reuniones seguidas de 40, un receso de 20 y otras 2 reuniones seguidas de 40 para terminar lo que tenemos programado. Eso por el día sábado. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, les comento que ayer habíamos quedado aquí, técnicamente aquí, bueno, no ayer, en la última clase habíamos quedado acá, cuando estábamos hablando de lo que es el recurso de reposición. Ahorita,
No, pues no lo vas a mover, se va a apagar. Espérate, traigo que se llama la batería, ¿no? ¿Dónde está la batería? ¿No? ¿Okay? Oye, ¿esta tu pastilla no está pasada? No. Me pasa en venir. No creo, esa es de la... Oye, ¿dónde está la bolsa de esa computadora? En una bolsa está eso, ¿no? Ahí no está el... No, pero igual. Es que lo vas a perder, lo vas a botar, no se pasa. Ya. Bien, habíamos terminado entonces hablando la última clase de lo que era el recurso de reposición. ¿Sí? El recurso de reposición, donde puede ser también planteado, decíamos, ¿no es cierto?, con alternativa de apelación. El memorial de impugnación debe ser fundado en forma clara y precisa porque el mismo de no prosperar será considerado para la apelación siempre y cuando esté planteado bajo alternativa, ¿no? Por lo tanto, se debe cumplir con el requisito establecido en el artículo 256 que va en relación al artículo 218, parágrafo segundo, numeral 1, inciso B, del Código Procesal Civil, ¿no? Lo que quiere decir que este recurso se puede declarar inadmisible por la falta de expresión de agravios. Revisaremos el 256, es decir, no me acuerdo. El otro. Sí. ¿Alguien, por favor, puede dar lectura al artículo 256? Código Procesal Civil. Naturaleza y objeto. La apelación es el recurso ordinario concedido en favor de la parte litigante que impugne una resolución judicial que le causa agravio, con objeto de que el Tribunal Superior la modifique, revoque, deje sin efecto o anule. Ok, perfecto. ¿No? Esa es la naturaleza y el objeto de lo que sería el recurso de apelación. Pero, ojo, estamos todavía en el recurso de apelación. Muchas gracias. Y ahí teníamos que terminar como última parte del recurso de reposición. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver ahora al recurso de apelación. Bien, vamos con el recurso de apelación. Esto lo vamos a borrar ya. Generalidades. En teoría, el recurso de apelación está previsto para subsanar la mala interpretación de la ley o la incorrecta valoración de la prueba. Y los hechos que realizan pues los jueces de primera instancia. El objetivo es que el litigante que se considera pues perjudicado pueda proceder a impugnar dicha resolución para que con eso logre la reparación de los perjuicios que esta resolución le acarrea. ¿Sí? Bien. Nino Enrique Palacio, por ejemplo, dice: es el remedio procesal tendiente a obtener que un tribunal jerárquicamente superior, generalmente colegiado, hablamos de tribunal porque se supone que debería estar compuesto mínimamente con 3, pero está compuesto por 2. Bueno, esta no es la única irregularidad. Podemos hablar, por ejemplo, si quieren, del Tribunal de Apelación en la ley del notariado, hablando de los procesos disciplinarios. Se habla también ahí de un tribunal y es uno solo el que lo compone, ¿no? El director nacional de la DIR. No. Entonces, para que vean, esto del tribunal no siempre se lleva o se cumple como dice la palabra, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que aquí en Santa Cruz de la Sierra, el Tribunal Departamental de Justicia, entre sus 4 o 5 salas que existen en segunda instancia, solamente están compuestas por 2 vocales cada una de ellas, ¿no? ¿Por qué se habla de un tribunal colegiado? Porque estamos hablando de 2 o más personas, pero deberían ser 3, ¿no? Se entiende que además jerárquicamente son superiores, ¿no es cierto? Y por ende, lo que se busca es que una autoridad de mayor jerarquía
pueda, ¿no es cierto?, revisar, analizar si es que el juez de origen efectivamente ha realizado una adecuada interpretación, aplicación del derecho en general al caso en particular, así como también hubiese realizado una debida valoración de los medios probatorios. ¿Sí? Bien. Por eso es que Palacio señala que técnicamente es como el remedio a la enfermedad, ¿no? Aquello que se ha hecho mal, aquello que está erróneamente establecido, donde ha habido una mala interpretación, donde ha habido una mala valoración de los distintos medios probatorios y los hechos que se han desarrollado. ¿Cuál es la naturaleza del recurso de apelación? Por un lado, hay algunos autores que señalan y hablan de que la apelación se estaría configurando como una especie de nuevo proceso, ¿no? Esa es una tesis denominada renovadora. Y por otro lado están aquellos que dicen que se trata del mismo proceso dividido en distintos grados. Estamos hablando de lo que sería una tesis revisora. Nuestra legislación supone la vigencia de la doble instancia, pero ello no implica un nuevo juicio. La apelación constituye un procedimiento cuyo objeto es verificar la base de la resolución impugnada. Es decir, tenemos que ver cómo la autoridad jurisdiccional inferior en grado, el ad quo, ha acertado, ¿no es cierto?, en la realización del proceso y demás, o si él en realidad ha errado, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante este fenómeno, donde nosotros podemos encontrar, decíamos, estas dos posturas referente a cómo puede considerarse una segunda instancia. En nuestro país definitivamente estamos, como quien dice, aplicando la tesis revisora. Lo que pasa es que en segunda instancia, por ejemplo, difícilmente se va a poder producir prueba, por ejemplo, ¿no? De forma muy excepcional, a ver, para que se produzca prueba en segunda instancia tendríamos que hablar de un medio probatorio que se solicitó en primera instancia y que no se pudo producir, no por culpa y negligencia de las partes, de una de las partes, sino algo atribuible a fuerza mayor, caso fortuito, de repente a que el propio órgano judicial no pudo, no sé, pues digamos teníamos una inspección judicial, ya se ha suspendido la audiencia complementaria porque no se hizo esa inspección judicial, y cuando se señaló nueva fecha resulta ser que tampoco se pudo realizar, no sé, pues digamos que el juez estaba en comisión. Entonces, no es algo que sea supeditable a la negligencia de las partes. Excepcionalmente, por eso, en segunda instancia, si hay ese caso hipotético y las partes así lo piden, puede producirse prueba. Pero después no, porque como verán, no estamos hablando de hacer un nuevo proceso, no estamos con la tesis en la renovadora, sino que estamos simple y llanamente revisando. Por eso es partidario nuestro procedimiento de la tesis revisora, ¿no? Aquí tenemos que ver qué tanto el juez lo hizo bien, lo hizo mal, interpretó bien, interpretó mal, valoró bien o valoró mal, fue aceptado o no fue aceptado. El objeto busca la revisibilidad en... Oye, hija, lo hubieras mandado a traer el iPad. No tienen llave, ¿no? Bueno, me animo. Busca la recibilidad en ulterior instancia, debe entenderse por instancia el lapso procesal que media entre la motivación jurisdiccional y la sentencia que le pone fin. Bueno, ustedes saben que en nuestro país, nuestro sistema procesal civil boliviano contempla la existencia del proceso ordinario. Un proceso ordinario que está contemplado con dos instancias y un grado. Claro, distinto es el fenómeno, por ejemplo, de los procesos de estructura monitoria o los procesos extraordinarios, los mismos que simple y llanamente están compuestos por dos instancias, pero no existe el grado de casación.
Entonces, es por ello de que existe pues una configuración distinta. El proceso ordinario, ya saben, es el proceso rey, el proceso estrella denominado por Gonzalo Castellanos Trigo, lo que quiere decir que es el más amplio, el más largo, el más ritualista, el más formalista, el que tiene un procedimiento extenso, ¿no? Puedes plantear excepciones, puedes contestar, puedes reconvenir, hay rebeldía, hay casación, ¿no es cierto? Mientras que en los procesos extraordinarios y monitorios, esos actos jurídicos se van reduciendo. En un proceso extraordinario, por ejemplo, ¿qué pasa en un proceso extraordinario? En un proceso extraordinario, técnicamente, solamente puedes plantear excepciones, contestar, no hay reconvención, no debería haber rebeldía y tampoco hay casación, ¿no? ¿Y qué pasa en un proceso de estructura monitoria? Lo único que puedes hacer es plantear excepciones. Por lo tanto, estamos, ¿no es cierto?, cada vez perdiendo número de facultades de actos procesales a raíz de la configuración de los distintos procesos que tenemos, ¿no? Entonces, como verán y reiteramos, ¿no es cierto?, nuestra legislación vigente en nuestro país, no solamente la vigente, la derogada, abrogada y todo lo que ustedes quieran, siempre ha estado en base de la tesis revisor, ¿no? Y, claro, compuesto por una doble instancia para dar mayor garantía, mayor seguridad a las partes que están ahí litigando, ¿no? Por otra parte, hay una tercera posición que cuestiona el mantenimiento de la doble instancia, ya que son de la idea de la adopción de un sistema de única instancia. Por supuesto que hay algunas posturas que señalan que no debería existir la doble instancia. Ahora, aquí hay un fenómeno muy interesante. Si ustedes analizan el proceso disciplinario en materia notarial, van a encontrar que ese proceso disciplinario, cuando hablamos de faltas leves, está contemplado en única instancia. Y claro, la doctrina hace sus comentarios y señalan que, no sé, pues de repente estaríamos quebrantando, violando el debido proceso o el derecho a la defensa, ¿no es cierto? A raíz de que solamente una sola autoridad va a conocer y va a tener la última palabra en ese proceso judicial, ¿no? De todas formas, cuando hablamos de un proceso disciplinario, se hace en base a la lista de faltas graves, o no, faltas leves del artículo 104 en la ley de notariado. Y la sanción, una llamada de atención, si mal no recuerdo, y puede ser hasta la multa de un salario mínimo nacional, ¿no? Claro, pareciera que fuera poco, qué sé yo, pero a los notarios, por supuesto, no les gusta el hecho de que si hay una reincidencia va a ser ya contemplado como una falta grave, ¿no? Y la sanción ahí es mucho mayor. Entonces, nada, ellos consideran nomás que debería existir la doble instancia como en la mayor parte de los procesos pues ocurre, ¿no? El agravio en la apelación. Ya saben que la expresión de agravios se convierte en un requisito de admisibilidad, ¿no? Esto tiene que ver también con un aspecto de legitimación, es decir, que la parte esté habilitada para poder hacer uso del recurso de apelación. Entonces, aquella parte que está apelando necesariamente es aquella que está sufriendo un agravio, un perjuicio de carácter personal. Se entiende que tú no vas a apelar por apelar, estás apelando porque la resolución definitivamente te causa un perjuicio y por ende, por ello es que estás haciendo uso de ese recurso, ¿no? De lo contrario, si eres la parte victoriosa, estás conforme con la sentencia, ha salido aprobada en su totalidad, no habría razón alguna para que tú estés planteando un recurso de apelación. El vencedor del proceso también está facultado para apelar. Pero si usted acaba de decir que si ganaste no tienes por qué apelar. Bueno, lo que pasa es que a veces los procesos pueden ser declarados probados en parte. ¿Y quiere decir esto? Quiere decir que, no sé, pues de repente has solicitado la resolución de un contrato más el pago de daños y perjuicios.
Y resulta ser que los daños y perjuicios, no sé, pues que sale la sentencia así, ¿no? Se declara aprobada en parte la sentencia, dando lugar, sí, a la resolución del contrato, debiendo retrotraerse a su estado anterior, pero no al lugar en cuanto a el pago de daños y perjuicios establecido por el actor en un monto de, no sé, pues unos $5,000. No al lugar. La parte demandante ha tenido éxito en el proceso, pero ha tenido un éxito parcial, ¿no? Por otro lado, el tema de los daños y perjuicios, de repente son muy importantes pues para la parte que ha ganado, ¿no? De repente considera injusta la resolución en cuanto a que no han querido calificar o no han condenado también al pago de daños y perjuicios. Ahora, la parte victoriosa, por eso es que también puede formular su apelación. También, a veces lo que ocurre es que una de las partes apela y cuando corren en traslado a la otra parte que hace, además de pronunciarse sobre la apelación, se adhiere, ¿no? Se adhiere. De repente hay puntos coincidentes, por eso se habla de adherirse a la apelación, ¿no? Ahora, también lo que puede ocurrir, y es muy curioso también cuando sale la sentencia, que ambas partes están formulando simultáneamente sus apelaciones. El sujeto activo que no está conforme con la resolución empieza a trabajar en su apelación y el sujeto pasivo, que hubiese perdido en parte la demanda, pues también está formulando lo que sería su recurso de apelación. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que va a pasar es que ambas se van a intercambiar una con la otra, ¿no? Y nada, una vez que sale la sentencia, no se olviden que hay 10 días para apelar. El plazo corre a partir del momento de la notificación a las partes. No se olviden que en el proceso ordinario o en el extraordinario, la sentencia técnicamente es leída en una audiencia. En materia familiar, no. Ojo, el Código de las Familias y el proceso familiar establece un procedimiento distinto y diferente, ¿no? Ahí no hay una tercera audiencia de lectura completa de sentencia o una segunda audiencia de lectura completa de sentencia. No, no existe eso, ¿sí? Generalmente esa resolución sale por escrito en los próximos 3 días. Eso es lo que dice el Código de las Familias y el proceso familiar. En el proceso civil se fija día y hora de audiencia de lectura completa de sentencia, ¿no? Ahora, por supuesto que hay algunos juzgados que sí lo hacen. Puedes estar mandando el otro enlace. Y hay otros juzgados que no lo hacen. ¿Sabes qué hace? Borra el primer enlace que has enviado y mandas el segundo. Mucho depende entonces de la hermenéutica que tenga cada uno de los juzgados, ¿no? Algunos juzgados acá en Santa Cruz sí son partidarios, ¿no es cierto?, de la lectura de que se instale la audiencia y se dé la lectura completa de la sentencia. Y hay otros juzgados que te dicen directamente, bien, la juez no te dice, pueden pasar, por decir algo, el miércoles 28 de junio, no sé ni qué día es, ni cuándo, ni si es sábado o domingo. Pueden pasar ya por la mañana, van a tener a disposición la sentencia a partir de las 9 de la mañana, ¿no? Cada juzgado tiene su propia forma. Yo considero que para estar evitando el tema de nulidades procesales, para estar evitando el tema de los días de la apelación, que nos corra al mismo tiempo a los dos y qué sé yo, deberían darse nomás el tiempito y la molestia de fijar día y hora de lectura completa de sentencia, ¿no? Nosotros hemos tenido audiencias virtuales, recuerdo yo todavía, en una de las audiencias que se dio con el doctor Chuquimia, cuando él todavía estaba vivo, en un proceso que hoy día lo estábamos viendo, ¿no? Ajá, sí. Se había, es un proceso que hemos perdido, ¿no? A ver cuando les comento más o menos cómo es, pero ahorita está en una etapa de casación, se está yendo a Sucre para ver cómo nos va a ir, ¿no? Ya se ha ido, oh, fantástico, no lo hemos ido a despedir al aeropuerto, pero bueno, ya nos han dicho que se ha ido. Ojalá que haya llegado con bien. ¿Alguien lo ha ido a recibir allá, Marisabel? ¿No sabes?
Bien. Plazo, decía. El recurso de apelación se debe interponer dentro de los 10 días, una vez que las partes han sido notificadas, ya sea con la sentencia o ya sea con el auto definitivo. No se olviden que el auto definitivo tiene las mismas características de una sentencia, ya que pone fin al proceso. Se entiende que el plazo les va a correr precisamente justo del día de la audiencia que se hizo la lectura completa. El plazo es perentorio, es un plazo fatal y particular, además que es individual, ¿no? No es común para las partes. Eso de los plazos comunes técnicamente ya han desaparecido, ¿no? ¿Cómo eran los plazos comunes para que tampoco digan, ¿y eso cómo será, cómo era? Ya, digamos que estamos en el antiguo Código de Procedimiento Civil, digamos que salía la sentencia y primero notificaban a Juan, lo notificaban a Juan hoy. Pero resulta ser que como la otra parte no está notificada, todavía no corría el plazo de los 10 días para ninguna de las dos partes. Una vez que se notificaba la otra parte, a partir de ahí recién, pónganle que lo notificaban la otra semana, a partir de ahí les corría recién el plazo de los 10 días para apelar. Eso es un ejemplo de qué era un plazo común. Y nunca se dio con la sentencia, así como yo se los ejemplifiqué. Era otra resolución que no les digo cuál era porque no la van a entender. Bueno, por si acaso la mencionaremos, de repente alguien sí conocía, sí sabía cosas del antiguo Código de Procedimiento Civil, por eso es que les digo que no lo van a comprender. No les estoy diciendo ignorantes, ni mucho menos, por favor, ¿no? En realidad es porque es algo que no lo han visto, era con el antiguo Código. Esto se daba cuando el juez sacaba el auto de relación procesal, así se llamaba. Una parte presentaba la demanda, se citaba la otra parte contestaba, reconvenía o qué sé yo, ¿no? Y cuando se terminaban los actos de proposición o postulación, ahí el juez tenía que sacar el auto de relación procesal. Ese auto de relación procesal era muy importante porque le establecía días específicos, ¿no es cierto?, para ofrecer prueba. Tenía 5 días para ofrecer prueba. Antes es que no se ofrecía como ahora, todo con la demanda y todo con la contestación. Y si no lo hacías en esos 5 días, prácticamente era un proceso perdido. ¿A partir de cuándo corrían los 5 días? A partir de que se notifique el último de las dos partes, ¿no? Y bueno, el resto de los 50 días, porque es un periodo de 50 días, era para la etapa probatoria. Pero bueno, todo eso ya ha desaparecido y ahora tenemos, se podría decir que no existen casi técnicamente plazos. Cronometrar dice, a partir de acá tenemos 10 minutos para que se apague esta reunión. Eso dijo, terminar en 10 minutos. ¿Sí? ¿Estamos cabal? Oh, fantástico. Ya. Entonces, esto corre a partir desde que iniciamos la reunión. Oh, te dije yo, yo soy pues un crack. Soy un crack. Así mismo, Marisabel, así mismo. Bien. Entonces, ya técnicamente podríamos decir que con el nuevo Código Procesal Civil no existen plazos comunes. La mayoría de los plazos, por no decir todos, son plazos individuales. ¿Sí? En caso de ser un auto interlocutorio, se recurrirá con reposición y apelación en el plazo de 3 días, ¿no? No se olviden que cuando hablamos de atacar un auto interlocutorio tiene que ser atacado mediante un recurso de reposición y el plazo es solamente de 3 días. Si vas a plantear además apelación, pues claro, tendrías que plantear un recurso de reposición bajo alternativa de apelación dentro del plazo de 3 días. ¿Sí? Ok. ¿Me avisas cuando falte un minuto? Suspensión del plazo. Alguien, por favor, dé lectura al artículo 226 del Código Procesal Civil. Artículo 226. Procedencia. Parágrafo 1. La autoridad judicial tiene la facultad de corregir o enmendar de oficio los errores materiales advertidos en las resoluciones judiciales. Parágrafo 2. Los errores materiales, numéricos, gramaticales o mecanográficos podrán ser corregidos aún en ejecución de sentencia. Parágrafo 3. Las partes podrán solicitar aclaración sobre algún concepto oscuro, corrección de cualquier error
material o subsanación de omisión en que se hubiere incurrido en la sentencia, auto de vista o auto supremo en el plazo improrrogable de 24 horas contadas a partir de la notificación, siendo inadmisible una vez vencido dicho plazo. Si se tratare de resolución dictada en audiencia, lo será sin otro trámite en la misma audiencia. Parágrafo 4. La aclaración, enmienda o complementación no podrá alterar lo sustancial de la decisión principal. Parágrafo 5. Respecto de cada fallo de fondo, las partes podrán usar de esta facultad por una sola vez. En este caso, se suspenderá el plazo para interponer el correspondiente recurso en lo principal. Dicho plazo comenzará a correr nuevamente a partir de la notificación con el auto que accedió o denegó la aclaración, enmienda o complementación. Ok, perfecto, muchas gracias. Vean, aquí Gonzalo Castellanos empieza a hilar finito, sobre todo hablando del parágrafo 5 del artículo 226, hablando del recurso de complementación y enmienda. Él dice, ¿no? En caso de plantearse la explicación y complementación a la resolución judicial, fíjense que en teoría solamente va contra resoluciones de fondo, ¿no? Es decir, solamente va contra un auto definitivo, un auto supremo, auto de vista y sentencia. No iría contra un auto interlocutor. Habrá que ver el humor del juez, ¿no? Si es que les permite o no les permite dar cabida a la complementación y enmienda en ese sentido, ¿no? El plazo para interponer la apelación se encuentra suspendida hasta que se notifique nuevamente a las partes con el auto que resuelva la explicación o complementación. O sea, que sale la sentencia. Tenemos 10 días para apelar. Digamos que nos han notificado el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que mañana yo tengo solamente 24 horas para plantear el recurso de complementación y enmienda. Y mañana presentamos un recurso de complementación y enmienda. Pasado ya sería tarde. Lo presentamos mañana y en teoría se habla de una suspensión, ¿no? Pero todo el mundo interpreta al revés. Todo el mundo habla de una interrupción. ¿Y cuál es la diferencia entre la suspensión y la interrupción? No sé, pues lo habrán visto, imagino yo, en la materia de Civil 2 cuando hablaban de la prescripción, porque la prescripción se puede interrumpir o se puede suspender. Yo pensé que aquí estaba la explicación, estaba haciendo lo interesante, yo nomás se lo voy a tener que explicar. Ya, ¿qué es la suspensión? La suspensión funciona de la siguiente forma. Hablaremos de un proceso de, ya estamos por hacer un proceso de usucapión y resulta ser que yo estoy 9 años en posesión del bien. Estoy 9 años clavados en la posesión del bien. Soy un poseedor de mala fe, me falta uno. Justo cuando cumplía 9 años, el propietario agarró y me sacó a la fuerza, ¿no? Mandó pandilleros, me tiraron cohetes, me amedrentaron, se entraron y me sacaron a la calle, ¿sí? Claro, yo soy un simple poseedor y él es el propietario. Ahora, la pregunta del millón es, si yo le hago un proceso extraordinario de recuperar la posesión, ¿será que yo, simple poseedor, le voy a ganar al propietario, al que ostenta el derecho propietario, tiene títulos, documentos, impuestos al día, incluso ha grabado el bien inmueble al banco, todo está a su nombre, regularizado, es decir, ¿será que yo le puedo ganar a él? Además se dice, ¿no?, que la posesión obviamente decae entre un derecho mayor que es la propiedad. Si yo hago el interdicto de recuperar o recobrar la posesión, ¿voy a ganar yo o me va a ganar él? ¿Qué dicen? No, no tiene para ganar, pero, doctor. ¿Qué dice Rommel? No, doctor.
¿no? No se ha cumplido el requisito principal, que es de los 10 años, ¿no? Estar de forma ininterrumpida, habitando la posesión, ¿no? Ok, ¿los demás qué dicen? También hay que considerar la buena fe que tenga el poseedor, que haya tenido el poseedor en el momento de la posesión. ¿Los Eso se demás? considera bastante en Doctor, en el tema de su campeón, hay el tema del quinquenal y decenal, doctor. Para mí podía recuperar la posesión, doctor. Oh, muy bien. El único que está atento y los demás están un poco distraídos. ¿Qué pasó, muchachos, jóvenes? Yo les dije que estoy en camino del proceso de usucapión, pero solamente tengo 9 años de posesión, les dije. Y justo cuando cumplía 9 años, ¡plum!, agarró el dueño y me sacó a la fuerza. Entonces la pregunta era, yo voy a hacer un proceso extraordinario de recuperar la posesión. Yo, pobre poseedor, ¿le puedo ganar al propietario? Les dije. Esa era la pregunta. Obviamente que yo, pobre poseedor, tengo que ganarle al propietario. ¿Y por qué le tengo que ganar? Porque él hizo justicia por mano directa. Porque él hizo aplicación del artículo 1282, o sea, quebrantó el artículo 1282, el mismo que habla sobre la prohibición de la justicia por mano propia, ¿no? ¿Qué tiene que hacer él? Él me tiene que sacar a mí voluntariamente. Tiene que ir a negociar conmigo, darme plata, convencerme a la buena. De lo contrario, ¿qué tiene que hacer él? Hacer uso de una vía de derecho. ¿Sí? Chicos, la reunión está por cortarse intempestivamente. Por favor, ni bien se corte, denle clic al segundo enlace. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a seguir hasta que se corte, pues. Entonces, como les decía, aquí sale menos de un minuto, dice. No, Isabel, oh, wow. Como les decía, él lo que tiene que hacer es contratarse un abogado, si es que yo no accedo a la buena, iniciarme un proceso. ¿Qué proceso va a iniciarme él? Yo soy poseedor. ¿Orden de desalojo? Un proceso ¿Orden de desalojo? ¿Orden de desalojo, doctor? ¿O recuperar la posesión? ¿Qué orden de desalojo? Les voy a dar en la torre con orden de desalojo. Claro que estoy grabando. ¿Qué voy a plantear? Recuperar la posesión. De recobrar la posesión. Qué barbaridad. Si soy el propietario. Mejor derecho propietario. ¿Acaso él es propietario también? Yo soy propietario. Él es el propietario y yo soy el poseedor. ¿Qué acción judicial va a plantear él?